Jesús, cronológicamente hablando. Entonces estamos como juntando todos los evangelios y vamos hacia allá. Posiblemente vamos a durar como 8 años en esa serie. Se los he dicho hasta el cansancio, pero es que yo creo que vamos a durar como 8 años pasando por la armonía de los evangelios. Y de vez en cuando hacemos una pausa para hacer una serie particular para algo que necesita la iglesia. Estamos en una de esos como descansos. La semana pasada Joe nos habló acerca de qué es ser miembro de una iglesia. Y nosotros le pusimos a esta pequeña serie Viviendo en la Iglesia de Cristo. Porque queremos que las personas entiendan qué es ser parte no solo de la iglesia universal de Cristo, sino de la iglesia local. La semana pasada Joe nos explicó que la iglesia no es un salón de conferencias, no es una academia, no es una escuela y no es un club social, tampoco. La iglesia tiene elementos de enseñanza, por supuesto. Tiene elementos de vida social y comunión, como lo que vamos a tener ahorita a las 2 de la tarde, Dios me guarde. Tiene también elementos de discipulado y de capacitación. Pero la iglesia es mucho más que eso. Y muchos de nosotros tal vez venimos a la iglesia pensando que vamos a oír y jalar, oír y jalar, oír y jalar. O buscar amigos. O algo diferente a lo que las escrituras nos dice con respecto a la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que han sido rescatadas por Jesucristo y están siendo llevadas por Él, hacia Él y para Él. Voy a repetirles eso otra vez. Cuando uno dice voy a la iglesia, sepan que van a esto. La iglesia es el conjunto de personas que han sido rescatadas por Jesucristo y están siendo llevadas por Él, hacia Él y para Él. Y para este conjunto de personas hay una categoría universal. Eso significa todos los creyentes en la faz de la tierra son parte de la iglesia. La iglesia universal, así como le llamamos. A lo largo de la historia, todos los creyentes que han depositado su fe en el Señor Jesús y el Señor los ha ido llevando al cielo, constituye la iglesia universal. Entonces, de esa manera, yo soy hermano de las personas que están en las otras iglesias locales. Por ejemplo, aquí hay un texto, dice Efesios capítulo 1, versículo 22, hablando de la iglesia universal, dice, de Jesús, todo lo sometió bajo sus pies y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, la iglesia universal está compuesta por cada persona que fue regenerada por el Espíritu Santo, se arrepintió de sus pecados, le entregó su vida al Señor y ahora está siendo llevada por Él. Pero también tenemos una categoría local, que básicamente es una asamblea. Eso es lo que significa iglesia, o eclesía en griego, significa asamblea, grupo de personas. Es una asamblea de estas mismas personas que crecen juntas y caminan juntas hacia el cielo. El Señor decide que la iglesia universal va a estar constituida por iglesias locales. Y lo que el Señor nos manda es que cada creyente de la iglesia universal busque una iglesia local para que pueda desarrollarse como cristiano en una comunidad de fe. Y cuando nosotros vemos las instrucciones bíblicas acerca de la iglesia, muchas son dirigidas a iglesias locales. Eso significa que toda persona que coloca su fe en Jesucristo, por necesidad, debe colocarse en una iglesia local, el cual es el lugar en donde el Señor santifica, edifica, reprende, exhorta y cuida al cristiano para que lleve a cabo su obra en el mundo. Entonces, si nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, nosotros tenemos 2 cosas que hacer justo apenas hacemos eso. La primera es bautizarnos y la segunda es buscar una iglesia local en donde podamos ser parte de un rebaño. Son los primeros 2 mandatos, por decirlo así. ¿Okay? Voy a darles un ejemplo. En 1 Corintios 11:18, Pablo habla de una iglesia local y más bien le manda, creo que yo digo esto la semana pasada, cuando Pablo escribe su iglesia, la carta a la iglesia de Corinto, él les escribe acerca de todo el desastre que ellos están haciendo y les da instrucciones acerca de cómo deberían comportarse en la iglesia local. Dice 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. O sea, los creyentes se reunían semana tras semana en asambleas, ¿okay? No eran llaneros solitarios que trataban como de aprender del Señor y tenían no tenían Biblias en ese tiempo, pero trataban de ver cómo se educaban y iban creciendo por aparte, sino que todo creyente era parte de una comunidad local. En 2 Corintios 8:1 Pablo dice algo parecido, dice, ahora hermanos les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia.
Todos los creyentes en Macedonia estaban colocados en grupitos locales. Entonces, como Joe ya habló acerca de esto, yo no voy a hablar mucho acerca de la necesidad de ser parte de una iglesia local. Pero, como esta serie se trata acerca de la vida en la iglesia local, quiero que ustedes vean este versículo que está en pantalla. Estoy aprovechando que ahora Mike los proyecta a todos, entonces lo bombardea. Para que esto esté como en nuestras mentes y en nuestros corazones, realmente. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. No, creo que esa no es. Capítulo 3, versículo 1, si no me equivoco. Si no, se las leo, ¿verdad? Si no, se las voy a leer por acá, no es esa que está ahí. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. O sea, lo que estamos viendo aquí es muy sencillo. Hay una manera objetiva acerca de cómo los creyentes deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia local. Y nosotros como pastores y ustedes como miembros tenemos la responsabilidad de entender cuál es esa manera correcta para comportarnos dentro de la iglesia local para poder obedecer gustosamente al Señor. Esto también significa, chicos, que nosotros tenemos que ser instruidos acerca de cómo comportarnos en la iglesia, porque sí hay una manera particular de comportarse en la casa de Dios. Entonces, tomemos estas palabras, abramos nuestros corazones, porque lo que vamos a ver ahorita son las responsabilidades que tiene el cuerpo pastoral con ustedes. ¿Okay? Y antes de que ustedes piensen qué montón de reglas, véanlo de esta manera: son las direcciones para ser parte de la mejor y mayor institución que existe, que es la Iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio de privilegios de poder ser miembros de la institución más gloriosa y alta que existe, que es el cuerpo de Cristo. Y más bien deberíamos estar hambrientos de poder saber cómo podemos glorificar al Señor después que Él, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia gigantesca, decidió insertarnos en esta comunidad. ¿Okay? Y quiero usar un texto primario para hoy. Voy a andar por toda la Biblia, pero como aquí quiero anclarme, ¿okay? Que es Hechos capítulo 20, versículo 28. Ahora voy a pasarme totalmente al lado de pastores, ancianos, obispos. Le dice Pablo a los ancianos: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces vamos a ver en este texto y en otro montón la responsabilidad que tienen los pastores con sus miembros en la iglesia, y también, obviamente, la responsabilidad que tienen los miembros de aceptar que nosotros podamos cumplir esas responsabilidades con ustedes. Porque aquí podemos ver claramente el oficio del pastor. ¿Okay? Y le voy a decir desde ya: pastor, anciano y obispo son términos intercambiables. Ustedes van a ver que a veces la iglesia dice, a veces la Biblia dice pastores, a veces dice ancianos, a veces dice obispos. Y cada una denota una connotación particular del oficio. Por ancianos es que llevan más tiempo en la palabra, más madurez espiritual. Por el lado de obispos, obispo significa supervisor, o sea, están cuidando y guardando que todo esté bien. Y por el lado de pastores y maestros, alimentan, cuidan, protegen, edifican a las ovejas. Pero todas son palabras de diferentes aplicaciones del mismo oficio, que es el liderazgo de la iglesia. ¿Okay? Pero un pastor no es un maestro nada más. Un pastor no es un charlista nada más. Un pastor no es un consejero nada más. Un pastor no es un teólogo nada más. Un pastor no es nada más un supervisor. Un pastor no es un sabio nada más. Un pastor no es nada más un papá espiritual. Un pastor no es un líder nada más. Es todo lo que acabo de decir y más. Porque Jesucristo decidió que cada cuerpo local debía, por necesidad, tener un grupo de personas que tuvieran exactamente el mismo rol por los miembros como el que tiene un pastor por sus ovejas. Y lo que dice nuestro texto hacia los pastores es: tengan cuidado de su congregación. Entonces, primariamente el rol de los pastores es cuidar a las ovejas. Y vamos a ver cómo se cuidan de diferentes maneras.
Pero ustedes no están escuchando charlas ni conferencias en este momento, sino que el rol que yo tengo ahorita es, con los miembros que el Señor decidió encomendarme, cuidarlos, o sea, cuidar sus corazones y cuidar sus almas. Y la segunda dice pastorear. Vamos a ver y vamos a abrir un poquito lo que pastorear significa. Esto choca totalmente con la mente individualista y moderna del siglo XXI, totalmente, porque hoy en día nadie quiere ser cuidado, pastoreado, reprendido, exhortado, sino que la gente quiere tener su libertad para hacer lo que quiere, que nadie lo moleste. Entonces la gente prefiere escuchar y jalar para que nadie tenga, no, para que no tenga que rendirle cuentas a nadie, perdón. La gente prefiere ver un sermón en YouTube porque una pantalla no lo cuida, no lo protege y no lo exhorta. Pero el rol de los pastores es el cuidado de las ovejas. Cada cristiano requiere del cuidado de un pastor. Y yo voy a ser la primera persona que les va a decir a ustedes que ustedes son capaces de mucho más de lo que ustedes creen. Porque el Señor les va a dar a ustedes gracia sobre gracia. Y el Señor también dice que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, le podemos decir a un monte, quítese de ahí, y el monte se va a mover. Y en el poder del Señor nosotros podemos lograr cosas que jamás en la vida podríamos concebir posibles. Y a la misma vez, cada uno es una oveja que requiere que la cuiden. Son dos verdades paralelamente ciertas. Cada uno de nosotros requiere del cuidado de un pastor, porque el 100% de nosotros somos ovejas. Yo ayer llevé a Belén a su fiesta de cumpleaños y ven ovejitas. Y eran un vacilón, porque para empezar son miopes, no ven más allá de 2 metros, entonces pegan con todo lado. La otra, no es para ofenderlos a ustedes, son bien tonticas, entonces les cuesta resolver los problemas. Uno les abre la puerta y salen en carrera, pero a cada vez que escuchan la voz de la gente que conoce, ¡ping!, se dan media vuelta, se hacen un grupito y lo siguen. Nosotros somos exactamente iguales, nosotros somos ovejas. Entonces, por un lado, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por otro lado, yo soy una oveja. Y nosotros tenemos que entender eso de nosotros mismos. Y somos propensos a seguir los deseos e inclinaciones de nuestro cerebro de ovejas. Por eso requerimos pastores. Entonces, ya que eso es así, Dios manda pastores apuntados por el Espíritu Santo, que es lo que nos dice nuestro texto, para que guíen y guarden al rebaño que Jesús mismo compró con su sangre. Entonces, el rol que tenemos nosotros es cuidarlos, guardarlos. Cuando ustedes empiecen a descarriar, uno irá a perseguirlos. Cuando uno se está dando cuenta que ustedes están mal, sanarlos. Cuando nos damos cuenta que no saben algo, enseñarles. Pero el rol principal nuestro es de cuidado, no tanto de enseñanza. La enseñanza cae dentro del cuidado. Jesús, siendo el gran pastor, el buen pastor, comisiona pastorcitos. Básicamente, Él busca entre su redil de ovejas unas cuantas ovejitas y les dice a esas ovejas, párense en 2 patas de vez en cuando y después vuelven a bajar a 4 paticas. Esos somos los pastores. De vez en cuando andamos como ovejitas en 4 patas y de vez en cuando el Señor nos pide que nos pongamos en 2 paticas y pastoreemos al rebaño del Señor. Pero eso no coloca al pastor como por encima espiritualmente de las ovejas. Nosotros somos ovejas que nos dieron como un bastoncito para cuidar a otras ovejas. Eso significa también que hay una relación particular pastor-oveja que deben existir por necesidad en la iglesia de Dios. Y es algo que yo he hablado con muchos de ustedes, que ustedes han salido de otras iglesias, a veces de aquí, y han dicho, yo llamé al pastor y no me contestó. Yo tenía un problema y él no apareció. Él les hablaba y hablaba, gran maestro, pero yo no le importaba. Porque uno sabe que un pastor es más que un charlista. Un pastor es un cuidador de ovejas. Ahora, para que eso suceda, aquí viene algo bien incómodo. Ustedes tienen que someterse a ser cuidados. Esa es la parte dura para ustedes. Ahorita viene todo el tema duro para los pastores, pero la parte dura para los miembros es que un miembro tiene que someterse a ser cuidado por un pastor. Y yo sé que eso no es fácil. Pero oigan las palabras de Dios en este momento, porque eso es lo que la Biblia dice particularmente. Las ovejas se descarrían si no tienen pastores. Eso es lo que uno ve en toda la Biblia. Una oveja sin pastor se descarría, aunque sea una oveja muy inteligente, aunque sea una oveja que estudia mucho la Biblia, aunque sea una oveja que ve todos los videos de Grace to You y de Ligonía y todas esas cosas, y de Por su gracia, se descarría. Porque no es por su falta de conocimiento que la oveja se descarría, es por su inclinación a pecar.
Y por eso es que requieren pastores y por eso estamos nosotros para cuidarlos a ustedes. No estamos aquí para inflar su conocimiento y para hacer que ustedes conozcan todos los misterios del cielo. Tal vez de vez en cuando hacemos eso, pero nuestro propósito en esta tierra es cuidarlos a ustedes de sus propias inclinaciones pecaminosas y jalarlos de vuelta hacia el camino que el Señor les tiene. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. No está, ¿verdad? ¿No te la mandé? Bueno, escúchenme a mí. Obedezcan a sus pastores, Hebreos 13, 17, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. O sea, nosotros damos cuenta por cada alma que está aquí, que decidió ser parte de esta iglesia. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, por favor, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, lo que nos dice la Biblia es: sométanse voluntaria y alegremente al cuidado del pastor de la iglesia, porque ese pastor va a tener que rendir cuentas con el Señor Jesús en el juicio final del cuidado que les dio. Y no le hagan la vida imposible al pobre pastor, porque él es sencillamente una sombra del buen pastor y lo que él quiere realmente es poder cuidarlos a ustedes. Y es más provechoso, vean lo que dice el texto, es más provechoso para ustedes como miembros someterse ante guía pastoral que no someterse ante guía pastoral. Entonces esto no es un mandamiento que es como, ay, madre, me toca, está bien, sino no. Lo mejor para una oveja es ser pastoreada. Lo más provechoso para un miembro de una iglesia es tener un pastor que la cuide y ante el cual se somete. Entonces, teniendo eso en cuenta, necesito decirles esto. Esta es una introducción muy larga, pero teniendo esto en cuenta necesito decirles esto. Yo en esta tierra no fui puesto a ser amigo de ustedes. Yo no fui puesto en esta tierra para darles información valiosa de la Biblia. Yo no fui puesto en esta tierra para ir a mejenguear con ustedes los domingos. Yo no fui puesto en esta tierra nada más para entrenarlos. Y yo no fui puesto en esta tierra para hacerlos sentirse bien. Ahora, yo hago todas esas cosas porque soy chivísima. Pero yo fui puesto en esta tierra para que ustedes puedan encontrarse cara a cara con su esposo Jesucristo como una esposa pura, sin mancha y resplandeciente. Y si yo tengo que jalarlos a ustedes del pescuezo y que ustedes digan, te odio, Rolando, con tal de yo jalarlos de vuelta para que pueda presentárselos a Jesucristo, yo los voy a jalar del pescuezo para que ustedes vayan a ver a su esposo. Entonces, primariamente, yo juego fútbol, yo vacilo, yo hablo con ustedes, salimos, pero mi rol principal aquí es cuidarlos a ustedes y presentárselos al Señor puros. Eso es lo que nosotros hacemos. Yo existo, yo fui puesto en esta tierra para que ustedes caminen en línea recta hacia Él. Y cada vez que se van para un lado, vengo yo y les hago, no, para allá. Para eso existo yo. Y yo soy llamado a hacer eso, un grupo particular de personas en un área geográfica, porque yo no puedo ser pastor de San José. Yo tengo que ser pastor de una comunidad local, donde yo conozco las ovejas me conocen a mí, yo conozco sus nombres, ellas conocen mi nombre, yo sé lo que está pasando a ellas saben lo que me está pasando a mí, y podemos tener ese nivel de relación. Entonces, si podemos resumir lo que vamos a ver ahorita, lo resumiría así. Jesucristo quiere que cada discípulo de Él esté en una iglesia local en donde hayan pastores que los cuiden, los lideren y los discipulen. Si ustedes no escuché todo lo que acaba de decir este hombre, ok, nada más esto. Jesucristo quiere que cada discípulo de Él esté en una iglesia local en donde hayan pastores que los cuiden, los lideren y los discipulen. Y vamos a ver 5 roles que tenemos los pastores. No los tengo ahí apuntados, pero vamos a ir uno por uno. Primero es cuidar, que es el que vimos en nuestro texto. El segundo es alimentar. El tercero es proteger. El cuarto es dirigir. El quinto es gobernar. Y el sexto es amar. Ahora, no son solo esos, son muchos más. Pero como me regañan si me paso de la hora, solo me da chance para 6. Entonces vamos a ver esos 6 ahora. Empecemos por cuidar. El rol principal que nosotros vemos en nuestro texto es de cuidar a la congregación de Dios, a mi iglesia. Ahora, cuando yo digo mi iglesia, no es que ustedes me pertenecen, es al revés, es que yo les pertenezco.
Es como cuando digo mi Dios, no es que Dios me pertenece, es que yo le pertenezco. Entonces, yo le pertenezco a la congregación y mi rol aquí es cuidarlos. Ahora, ¿qué significa cuidar? Bueno, ahora vimos en Hechos 3:17 que nosotros cuidamos sus almas. Entonces, si mañana se les meten a robar a la casa, ustedes no me llaman a mí. ¿Okay? Ustedes llaman a la policía. Yo no vengo a cuidar sus pertenencias físicas, sino que nosotros venimos a cuidar sus almas. Y vean la diferencia entre enseñar doctrina y cuidar almas. Para enseñar doctrina yo voy a un seminario, yo leo un libro, yo veo un video. Pero para el cuidado de mi alma es donde yo estoy con mi pastor. Ahora, ¿qué significa eso? Déjenme citarles al gran teólogo R.C. Rolando Castro. Ustedes no saben el miedo que tuve de escribir así, si nadie se ríe, qué vergüenza. Cuidar el alma, vean, cuidar el alma es ocuparnos de que el corazón y la voluntad de las ovejas esté totalmente inclinado hacia amar, servir y disfrutar a su Señor Jesucristo. Eso es cuidar sus almas. Voy a repetirlo otra vez. Cuidar el alma es ocuparnos, que el pastor se ocupe, de que el corazón y la voluntad de las ovejas esté totalmente inclinado hacia amar, servir y disfrutar a su Señor Jesucristo. Y esas son palabras que dicen, no entiendo eso, ya les voy a explicar. Por corazón me refiero al lugar que alberga sus afectos y sus emociones, lo que hace que ustedes sientan. Y por voluntad me refiero a la capacidad que tienen ustedes de tomar decisiones. O sea, que sus afectos y sus emociones, lo que ustedes sienten en su ser interior, en sus almas, estén inclinados hacia amar a Dios. Eso es cuidar sus almas. Que el corazón de ustedes esté inclinado hacia amar al Señor. Que no sea por oficio, que no sea por vanagloria, que no sea por legalismo, sino que de usted fluya un amor puro por el Señor. Y el segundo es que de ahí ustedes tengan una voluntad que decida por las cosas del Señor y no las del mundo. De esa manera es que nosotros los cuidamos a ustedes. Ese es nuestro rol primario. Por eso nosotros queremos presentarles a Cristo cada vez que tenemos el chance, porque sabemos que esa es la manera de orientar sus corazones hacia Él y de dirigir su voluntad hacia Él. Entonces, la batalla del cristiano, la batalla de ustedes no se pelea hacia afuera. Yo sé que ustedes creen que sus problemas son trabajo, familia, pleitos, no sé, Irán, lo que está, pero uno cree, la gente siempre cree que está hacia afuera, pero la batalla del cristiano es hacia adentro. Es una pelea por su alma, día y noche. Y nuestro rol primario es ayudarlos a ustedes a pelear esa batalla. La vida cristiana, la vida cristiana es una cuya meta es inclinar nuestro corazón y mente hacia el Señor cada día más. Ese es el punto. Cada día amamos más al Señor, cada día odiamos más al pecado. Cada día amamos más al Señor, cada día odiamos más al pecado. Esa es la vida cristiana. El pastor vela para que el cristiano tenga el alma en ese estado. Entonces eso no lo puede hacer una pantalla en un teléfono, ni un seminario de 2 días, ni un curso. Sino que eso es un hombre y varios hombres, dependiendo del tamaño de la iglesia, que intencionalmente está predicándole, enseñándole y modelándole la palabra de Dios a la oveja. Semana tras semana tras semana. Y además se involucra lo suficiente para poder ver el estado de su alma. A veces a mí me toca hacer preguntas que créanme que yo estoy medio asustadillo antes de hacerle la pregunta a ustedes. Pero a nosotros nos toca por fuerza incomodarlos a ustedes y empezar a rascar y rascar y rascar a ver cómo está el alma de ustedes. ¿Nos hace eso un poco invasivos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque nosotros necesitamos cavar y cavar las profundidades de sus corazones porque son sumamente engañosos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el ser humano es muy elocuente para justificar sus propios pecados. Es muy inteligente en desviar culpa hacia otro lado y no otorgársela a sí mismo. Es brillante, de hecho, el ser humano es brillante en no revelar como realmente está su corazón. Entonces los pastores, cuando estamos hablando con ustedes, tenemos el rol de ver cómo hacemos para poder zambullirnos en las profundidades del corazón de ustedes, que ni siquiera ustedes lo entienden, ahora menos uno, y ver exactamente cómo está. Es como un cirujano que tiene que cortar capa tras capa tras capa tras capa para saber cómo es que está su paciente. Entonces aquí hay un par de aplicaciones. Si ustedes no se sienten cuidados en ese sentido por mí o por su pastor local, es de vital importancia que nos lo hagan saber, para primero arrepentirnos
y luego hacer nuestro trabajo bien. En serio, si ustedes no se sienten cuidados por su pastor en este sentido, si ustedes no ven que yo tengo un interés particular y peculiar por las almas de ustedes, y yo solo estoy rutinariamente hablándoles a ustedes y saludándolos, díganmelo para arrepentirme inmediatamente y hacer mi trabajo bien. Y lo segundo, si ustedes creen que pueden cuidarse solos y que este montón de cosas como, bueno, tal vez para Kendall, pero yo no, yo soy bien, vos estás súper bien Kendall, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pero tal vez para Kendall sí necesita, ¿verdad? Un pastor, ustedes no saben lo que hace Kendall en los viernes de la noche, yo sí estoy bien, no sean insensatos. No sean insensatos. Si algo ustedes dicen, esto no aplica para mí, les digo desde ya, si aplica para ustedes, no sean insensatos. El que cree que no lo necesita es el que más lo necesita. De hecho, déjense cuidar. Abran sus corazones y tengan la disposición de aceptar que requieren del cuidado de un pastor. Y si el pastor se equivoca, de ahí, uno le extiende gracia al pastor porque no es Jesucristo y a veces erra, lo reprendemos. Pero la falta de capacidad que tiene un pastor para dar consejo oportuno no debería ser la excusa para no dejarnos cuidar. Sino como buenas ovejas nosotros tenemos que abrir nuestros corazones para que nuestros pastores puedan velar por nosotros. Y esto es lo que nuestro Señor y Pastor Jesucristo nos dicen. Entonces, en este caso, créanle más a Él que a mí en esto. Segundo rol que tenemos los pastores es alimentar. Bueno, así como el primer rol, el pastor tiene que cuidar de que la oveja no se muera o no se vaya por un despeñadero, así es como eran los pastores antes, y yo creo que todavía. Otra cosa que el pastor tiene que hacer es alimentar a las ovejas, las tiene que llevar a pastizales para que las ovejas pasten, valga la redundancia. Y un pastor debe alimentar a sus ovejas con el alimento más puro que hay, que en este caso es la palabra de Dios. Entonces, cuando ustedes vienen aquí y se sientan, no es que ustedes están oyendo una exposición, ustedes están alimentando sus almas con la palabra de Dios. Vean el privilegio que es eso. Vean lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. O sea, cuando llegaban tus palabras, Señor, yo no solo las leía, las estudiaba, las analizaba, yo las comía, las hacía parte de mí porque es lo que yo verdaderamente necesito. O como dice el Señor Jesús, no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo mismo, el alimento más puro que podemos tener nosotros no es un ribeye, es la palabra de Dios. Eso nosotros queremos estar comiendo. Y el pastor tiene la responsabilidad de alimentar a las ovejas. Entonces nosotros no enseñamos meramente, nosotros predicamos. Eso es un toque distinto. Y la diferencia entre enseñar y predicar es una palabra muy sencilla: persuadir. La persona que enseña solo está diciendo cosas. Ya verán ustedes si ustedes agarran esto o no. Cuando uno predica, ustedes se dan cuenta que uno realmente, solo le falta a uno como extender su mano, agarrar a la persona y decirle, por favor, cree esto. Esa es la diferencia entre enseñar y predicar. Los pastores predicamos. Nosotros queremos persuadir a la oveja de que ame más al Señor. No solo contarle cosas del Señor, sino persuadirle de que lo ame más. Yo sé que la palabra persuadir no es tan agradable hoy en día, pero Pablo habla en Corintios que ellos buscan persuadir a la gente para que se entregue al Señor. Que sus corazones voluntariamente quieran amarlo a Él. Que sus palabras se vuelvan atractivas y dulces para que las puedan comer. No solo para que las observe, no solo para que haga una disertación entre ellas, no solo para que vaya y vea un debate, sino que la idea es que coma y se nutra con las palabras del Señor. Vean lo que Pablo le dice a Timoteo, que era el pastor de Éfeso, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente. O sea, si uno tiene una orden que viene del cielo, es esta: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, como Dios como testigo, te voy a encargar esto: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es a tiempo y fuera de tiempo, ¿cada cuánto tengo que hacer eso? Siempre. O estoy en tiempo o estoy fuera de tiempo. Siempre.
amonesta, reprende, exhorta, ojo, con mucha paciencia e instrucción. Eso es lo que un pastor tiene que hacer desde el púlpito, o desde la banca, o desde la silla, lo que sea que uno use. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. O sea, las personas naturalmente quieren escuchar lo que los hace sentirse bien. Pero es el rol del pastor darle de comer a la oveja un plato nutritivo y nada más no un montón de confites porque se desnutre y se muere. Es como un bebé, el bebé solo quiere helado, quiere paletas, quiere chocolates. Pero un padre responsable le da alimento nutritivo. El pastor tiene que hacer lo mismo, predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, y que esa palabra predicada sea lo que reprende al cristiano, lo que instruye al cristiano, lo que derrumba al cristiano, lo que cambia al cristiano. Como muchas veces ustedes me han dicho, mira, yo sentí que ese sermón iba para mí, no iba para ustedes, pero eso es lo que la palabra de Dios hace. Y nosotros somos mandados a hacer eso. Nosotros no les contamos a ustedes cuentos lindos que los hacen sentirse bien. Les damos comida que reprende, comida que amonesta, comida que exhorta, comida que también les da paz acerca de su salvación, que los hace amar más al Señor Jesús, comida que instruye y que edifica. Y usamos solo la palabra de Dios. Ustedes no han visto una sola vez que nosotros nos paremos aquí y vayamos a hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nosotros somos los encargados de dispensar esa palabra para ustedes, para que ustedes puedan verdaderamente aprovecharla. Porque lo que los perfecciona a ustedes no son sus esfuerzos, son la palabra del Señor. Alguien me podría decir, pero suave, yo leo mi Biblia y yo hago mis devocionales, entonces yo estoy bien alimentadito. Yo he escuchado eso, o yo voy a este lugar para estar en comunidad, pero me suplemento, como si uno estuviera como tomándose un batido de proteína, pero me suplemento con este pastor en línea. O una vez me dijo una persona, no es suficiente abrir mi Biblia y leer, no es que Dios se revela ahí, no es que esto es suficiente. Y la respuesta es sí y no. Porque la misma Biblia nos dice, Efesios capítulo 11, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio oficios y títulos dentro de la iglesia, Jesucristo. Y aquí está la razón por qué. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, un cristiano no fue puesto a este mundo para que tenga su Biblia y camine solo con su Biblia, sin tener a los oficiales que fueron puestos en la tierra para edificarlo, entrenarlo y nutrirlo para que vaya y cumpla su ministerio. Ese es el propósito de eso, como ustedes ven aquí, es que tengamos unidad de fe y conozcamos al Hijo de Dios. Ahora, ustedes pasan muy ocupados. Ustedes trabajan de sol a sol. Hay unos que trabajan 5 a.m., 5 p.m., 6 a.m., 6 p.m., 8 a 5. Y ustedes están agobiados con el día a día. Y uno les dice a ustedes, lean sus Biblias. Y ustedes dicen, yo sé que quiero, Rolly, pero qué día más largo tuve. Estuve agotado. Y llegué a la casa y realmente abrí las páginas y me quedé dormido. No lo logré. Tienen un montón de cosas que ustedes tienen que hacer, que hace que las personas muy diligentes puedan alimentarse un poco, pero en general no alcanza. Porque la vida del cristiano, más en el siglo XXI, es complicada. El alimento es poquitito. Entonces el pastor tiene la labor de meterse, como dice la Biblia, con mucho rigor y precisión a la palabra de Dios, para que cada vez que nosotros nos congreguemos, aunque ustedes hayan tenido una semana brutal, puedan sentarse aquí y tener un plato de comida nutritiva, para que a ustedes no les falte la palabra de Dios nunca. Si hacemos como una analogía vacilona, el caminar del cristiano normal, a veces, al del miembro de la iglesia, a veces le alcanza para comer una bolsita de papitas y un café, y eso es todo lo que le alcanzó para el día. Tal vez viene 2 semanas comiendo papitas y café, nada más. Pero resulta que el pastor le prepara un banquete de comida todas las veces que la oveja se congrega para alimentarse y disfrutarlo.
Y la oveja puede decir, aunque no logré tener el tiempo que yo quería con el Señor, Dios sabe que lo atesoro y lo quiero. Yo sé que puedo llegar el domingo y puedo tener un plato nutritivo de comida que el Señor me preparó a mí. A veces yo sé que hemos servido un bistec encebollado bien tieso, ¿verdad? Eso no ha estado muy bien. Pero nuestro rol es alimentarlos a ustedes con un banquete. Y que no que salgan ustedes diciendo que buen chef es Rolando, no, sino vean la comida que me está dando el Señor hoy. O si quieren otra analogía que a mí me gusta mucho, es ir a cavar en la mina interminable que es la Biblia y sacar las perlas de mayor valor de ahí para que el domingo podamos llevárselas a ustedes y decirles, vean, contemplen esta belleza, porque ustedes no tuvieron el chance de ir a meterse en esa mina. Entonces nosotros vamos, nos llenamos de polvo, salimos de ahí y se los enseñamos a ustedes los domingos. Y eso a veces lo hacemos uno a muchos, que es lo que estoy diciendo yo en este momento. A eso no le llama la predicación pública a la palabra. A veces lo hacemos uno a uno. A eso nosotros le llamamos consejería o visitas. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que a veces yo estoy con todos ustedes en la predicación pública de la palabra y a veces estoy con uno a uno porque hay ciertas cosas que uno debería conversar solo con la oveja porque no se presta en estos ambientes. Una oveja que va a una iglesia por la comunidad pero dice yo debería alimentarme, por otro lado es una gran calamidad. A veces es lo único que hay, yo entiendo. A veces uno va a una iglesia y la gente es muy tuanis, pero el pastor resulta que solo pasa hablando de sí mismo y tengo que ver cómo hago para aprender la palabra del Señor. Pero a esas personas que están ahí yo le diría, primero hablen con sus pastores, repréndanlos y si no cambian, cámbiense. Porque ustedes necesitan ser alimentados con la palabra de Dios. Porque aquí está la cosa, el pastor local es el responsable de darle la comida particular a las ovejas porque él es el que las conoce. Y como nosotros conocemos a todas nuestras ovejas por nombre, nosotros cada vez que les preparamos un plato todos los domingos estamos pensando en cada uno de ustedes por nombre. Esto no es un lugar en donde Rolando o Joe disertan acerca de sus pensamientos y sus meditaciones, sino es que nosotros venimos aquí para poder alimentarlos a ustedes, porque los conocemos a ustedes. Entonces, una aplicación cortita para ustedes. ¿Ven la palabra de Dios como conocimiento para adquirir? Como qué interesante, qué chido. O ustedes ven la palabra de Dios como literalmente comida que si no consumo me muero. Y la segunda, están siendo alimentados. Se sienten alimentados porque si no es así necesitamos saber. El punto de yo estar aquí no es yo cumplir mi sueño de hablar en público. El punto de estar aquí es darles a ustedes lo que necesitan. A veces no es lo mismo lo que necesitan que lo que quieren. A veces sí es lo mismo. Pero es nuestro rol darle lo que ustedes necesitan. Y si no sienten que eso está sucediendo, acérquense a nosotros. Si no sienten que su alma está siendo nutrida por la palabra de Dios, acérquense a nosotros. Esos son los puntos más grandes. Los siguientes se van a ir un poquito más rápido. El pastor también debe proteger. Allá, cuando habían pastores en el primer siglo y antes del primer siglo, ellos tenían el rol de que a las ovejas no se las comieran los lobos y tenían que protegerlas, a tal punto, como dice Jesús, que muchos daban su vida por ellas, porque las amaban. Eso es lo que nos dice el texto que yo les había dicho hoy, ¿verdad? Vean por ustedes y todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Y vean lo que dice más adelante. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando el Señor planta una iglesia, el diablo viene contra ella inmediatamente. Y usa el mundo, usa la carne, usa lo que sea que tenga que usar para arrasar con la iglesia y dispersar a las ovejas. Eso es lo que el diablo ama hacer. El pastor es el centinela que tiene que estar ahí bien parado cuidando que eso no pase. Porque lo que hace Satanás es que mete falsos maestros, falsas doctrinas, falsas costumbres, todas hechas para perderlos. Y si no hay una persona que está velando por el cuidado de las ovejas, se mete y pudre las iglesias de dentro hacia afuera, como algunos de ustedes ya han visto que ha sucedido en otras congregaciones donde ustedes estaban, porque no había un pastor vigilante y cuidando. Solo estaba muy ocupado grabando su nuevo podcast, entonces no estaba cuidando de que la doctrina dentro de la iglesia fuera pura y que los miembros de la iglesia estuvieran siguiendo al Señor. Satanás es un león rugiente que busca devorar a las ovejas. Y nosotros somos mandados como centinelas a primero identificar esas amenazas y lo segundo eliminar esas amenazas.
Porque esto es una pelea por las almas de ustedes. Y nosotros vemos que hay una amenaza para las almas de ustedes. Es nuestro trabajo eliminar esa amenaza. ¿Okay? Nuevamente, no me llamen a su casa si se están vendiendo a robar. No estoy hablando de ese tipo de amenazas. Estoy hablando de si hay algo que está descarriando su corazón del Señor y nosotros lo estamos viendo, somos llamados a eliminar esa amenaza. Somos encargados de velar porque nadie venga con falsa doctrina a acariciarles a ustedes las orejitas. Y también estamos mandados a que dentro de la iglesia no se armen divisiones, que Satanás no venga y empiece a poner unos contra otros y la iglesia empieza a dividirse. De hecho, la Biblia manda que si nosotros encontramos personas que causan división en la iglesia, las reprendemos una vez y no hay strike 2. Strike 2 es, si sigue haciendo divisiones de la iglesia, por favor salga de la iglesia. Lo manda el Señor en Tito. Porque el pastor no es solo un maestro, el pastor vela por la protección de las ovejas. Por eso es que nosotros somos los encargados de la disciplina de la iglesia. Nosotros somos mandados a sacar de la iglesia cualquier cosa que puede contaminar la iglesia. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, si el pastor identifica eso dentro de su iglesia, dentro de los miembros, somos llamados en un debido proceso de reprender a la persona o personas. Y si esa persona no se arrepiente, con cariño, removerlos de la congregación hasta que ellos voluntariamente se arrepientan de sus pecados y que vuelvan a entrar. Así es como un pastor protege a sus ovejas. Eso nos vuelve totalmente intolerantes con las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Total y absolutamente intolerantes. Eso nos vuelve intolerantes con cualquier cosa que dañe a la iglesia o a sus miembros. Porque somos llamados a proteger la pureza de ustedes, muy a pesar de ustedes. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que uno de ustedes, un miembro de acá, está en una relación con un yugo desigual voluntariamente, nuestro rol como protectores de ustedes es ir a decirles, por favor, termine eso en ese instante. Y la gente va a decir, pero ¿qué le pasa al pastor metiéndose en mi vida personal? Es como, por favor, párelo o la va a destruir. Porque nosotros somos protectores, además de maestros. A veces nos toca hablar de cosas que a uno no les gusta hablar, realmente, con ustedes, porque uno tiene que velar por la pureza de ustedes. A veces nos toca ir a sacarlos de un hueco en donde están metidos felizmente, porque somos llamados a morir para la protección de ustedes. Hay una historia bien curiosa, creo que sí me da chance de contarlas, acerca del apóstol Juan. Uno de sus discípulos, Policarpo de Esmirna, un pastor del segundo siglo, cuenta una historia acerca de Juan. Esto no está en la Biblia, sino que él escribe acerca de Juan, porque él conoció a Juan. Y les cuenta la historia que Juan una vez le trajo a una de las iglesias de Éfeso un joven, no me acuerdo cuántos años tenían, digamos como entre 15 y 18 años, y se los encomienda a los pastores de la iglesia y les dice, yo me voy, pero quiero que discipulen a este muchacho, por favor. Y se fue. Juan se iba por años. Juan vuelve después de muchos años y le pregunta a la gente de la iglesia en Éfeso qué ha pasado con ese muchacho. Y resulta que el pastor de la iglesia dijo, no hombre, ese muchacho se metió en un montón de cosas con las personas equivocadas, era muy rebelde y terminó con una banda de forajidos y anda por ahí asaltando gente. Y Juan, el discípulo de hecho de los más amorosos de Jesús, se volvió uno de los pastores y dijo, ¿con qué clase de pastor yo dejé esta oveja? Y agarró sus cosas, se montó en un caballo, en un burro, en un camello, quién sabe qué se montó, y se fue personalmente a donde estaba esa banda de forajidos, averiguó dónde estaban escondidos, se fue a meter ahí y llamó a su oveja. Y se la trajo de vuelta de las mechas a la iglesia. Eso es un pastor que protege a sus ovejas. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a que nosotros hagamos eso? ¿Están ustedes dispuestos a que yo los encuentre en una cantina, los saqué del cuello de la camisa y de vuelta? ¿Están dispuestos a que yo me doy cuenta que ustedes están voluntariamente entrando en una relación que no les favorece, más bien los va a destruir, entre ellos les pueda decir? ¿Están ustedes dispuestos a que si nosotros encontramos que hay aquí una amenaza para la unidad de la iglesia y para la santidad de ella, la saquemos? Porque esa es la clase de iglesia que nosotros tenemos y somos mandados a tener. Y la otra, me siento cuidado por mi pastor. Piensen eso, me siento cuidado por mi pastor. O mi pastor es sencillamente una persona indiferente que le dice a la gente, bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer, pero aquí adelante es cosa suya, ustedes están grandes, y se va. Y yo sé que en muchas de esas cosas yo me estoy poniendo la soguita al cuello para que después me envíen 45 mensajes diciendo no ha sido lo que dice acá, y estoy totalmente consciente.
Entonces, esto es para ustedes y esto es una espada en el corazón a mí también. La siguiente cosa que hace un pastor es que dirige. Ya les dije que las ovejas son miopes, no ven más allá de unos cuantos metros, no tienen una visión muy grande. Entonces una oveja dejada que dirija su propia vida termina en un hueco. Y un redil de ovejas que se les deja para que determinen su vida, terminan todas en un despeñadero. Por eso el Señor manda a que los pastores dirijan hacia dónde van las congregaciones. El pastor con su palito va dirigiendo a todas las ovejas para que las ovejas vayan a lugares de dulces pastos. No es el jefe que les da por la jupa para que se acerquen, sino es el que las junta y las lleva hacia donde el pastor sabe que es bueno para ellas. Hacia pastizales bellos y lejos de amenazas. Es por eso que las iglesias tienen lo que se llama un liderazgo de pastores o de ancianos, porque son los encargados de dirigir a la congregación hacia estos pastos. Ellos tienen la responsabilidad de guiar al resto de la iglesia hacia el Señor Jesús. Entonces, los pastores son los encargados de tomar decisiones con respecto a doctrina, hacia dirección, liturgia, o sea, ¿qué se va a hacer el domingo? Parte por parte. Nuevos miembros, ¿qué constituye un nuevo miembro? ¿Quién no es un nuevo miembro? Habla con la persona que quiere ser un nuevo miembro. Yo el otro día tuve una conversación con una persona que dijo, yo quiero ser miembro de la iglesia. Y después de hablar por un ratito le dije, vos no necesitas ser miembro de la iglesia, vos necesitas que Cristo te salve, empecemos por ahí. Entonces los pastores tienen que estar metidos si hablamos de jerarquías, tienen que jerárquicamente estar en el lugar de toma de decisiones más altas, no porque ellos sean muy allá, sino es porque ellos tienen la responsabilidad y la carga de dirigir al rebaño. Por eso cada ministerio necesita un pastor que lidere el ministerio y que dirige el ministerio. Aunque no esté con el pico y la pala en el ministerio, es el que está supervisando y el que está dirigiendo el ministerio para que se oriente a lo que el Señor quiere. Y por eso es que también los pastores en muchas iglesias también tienen un cuidado sobre las finanzas. No están en la hoja de Excel metiendo los numeritos, pero están velando porque el presupuesto de la iglesia sea uno bíblico. Entonces los pastores, el cuerpo de pastores tiene el rol de dirigir a la iglesia y tomar las decisiones grandes. Por fuerza, eso requiere que las ovejas se sometan a esa dirección y liderazgo. Y por fuerza requiere que el pastor se adueñe de esa responsabilidad, no que la delegue, no que la abdique. Porque el pastor no es un maestro, nada más. El pastor necesita tener ese nivel de liderazgo y dirección de una iglesia. Ahora, ¿eso quiere decir que se hace lo que los pastores dicen y se callan? Obviamente no. La iglesia entera está sometida a la palabra de Dios. O sea, nuestra autoridad suprema es la palabra de Dios. Lo que significa que si un miembro se da cuenta que el liderazgo está yendo en contra de la palabra de Dios, tiene la misma potestad que tiene un ángel del cielo de venir y decirnos y reprendernos. Entonces no coloca al miembro debajo del pastor, sino que lo que coloca es al pastor como responsable de ejecutar la voluntad de la Biblia. Pero la que rige la iglesia, la que es suprema, es la palabra de Dios. Y ustedes, si ven que el liderazgo se está desviando hacia otro lugar donde la palabra no nos está mandando, ustedes tienen la responsabilidad de reprendernos, aunque ustedes lleven 2 días aquí en la iglesia. Esto no es yo me quedo callado porque no quiero hacer problemas, sino que ustedes tienen el permiso, ahorita para que lo sepan, el permiso y la obligación de, si ven que cualquiera de nosotros nos estamos alejando de la palabra de Dios como suficiente, inerrante y perfecta, ustedes tienen que reprendernos. Es Cristo por medio de la Biblia el que gobierna la iglesia y nosotros tenemos que nada más supervisar que eso suceda de esa manera. Ya casi terminamos, chicos, y creo que sí me da chance. El pastor también tiene la responsabilidad de gobernar. Esa palabra no es muy bonita, pero los pastores deben gobernar. Dice 1 Timoteo, hablando de los pastores, creo que esa era la que Mike había puesto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Habla de que un pastor tiene que gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. ¿Qué significa eso? Que si el pastor tiene su casa en desorden, no puede ser pastor. ¿Por qué? Vean lo que dice abajo. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Ok? Sí, está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, gobernar y cuidar van muy parecidos.
Si el pastor no sabe gobernar su familia, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Pero el pastor es llamado a gobernar ambas cosas. Ya les voy a decir qué significa gobernar. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien, o sea, el anciano es llamado a gobernar, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Eso significa que le pagan a los pastores. Ese sermón para otra semana. Pero los pastores son llamados a gobernar. Entonces vemos que los pastores tienen que supervisar, presidir, gobernar, administrar, insertan la palabra que ustedes quieren ahí, pero eso es lo que de hecho obispo significa supervisor. Entonces el pastor está siempre supervisando que que la iglesia sea la iglesia, básicamente. Nosotros supervisamos que todo dentro de la iglesia se haga de una manera que honre la palabra de Dios. Yo me acuerdo la historia de un pastor una vez, que yo no haría esto tan así, pero estaban en un servicio, creo que en la iglesia bíblica Zapote hace muchos años, y estaba un pastor predicando, el otro estaba sentado, y entró una gente por la puerta de atrás, y la muchacha que entró andaba vestida de una manera poco modesta, muy poco modesta, y el pastor, como estaba supervisando, se levantó, se fue hacia allá, porque creo que era una oveja del redil, y de una vez le dijo a la muchacha: mira, aquí no hacemos eso. Necesito que te cambies y te vistas con modestia si quieres entrar aquí, porque aquí hay hombres, y le dijo un montón de cosillas. Yo tal vez no habría sido tan frontal, pero eso tal vez ilustra un poquito lo que es gobernar y supervisar. O sea, uno está ojo al Cristo, literalmente, de que la iglesia esté honrando al Señor. Es nuestra obligación estar gobernando sobre ministerios, eventos, reuniones, asambleas, para que todo se esté realizando de una manera que honre al Señor. Si se hace un evento, un pastor tiene que estar ahí para que la gente que esté ahí no haga nada que el Señor no les mandaría que hicieran. Es como un chaperón, básicamente. Es como un supervisor. Si ustedes han sido supervisores de planta, ¿cuál es el propósito de un supervisor de planta? Que se sigan las reglas de la planta, que se haga lo que la planta dice. Bueno, ¿qué hace un papá cuando supervisa el hogar? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí de gobernar el hogar? Que la familia se comporte como una familia. Eso es lo que hace un papá. Lo que hace un pastor es que la iglesia se comporte como la iglesia. Eso es lo que nosotros supervisamos. Que este lugar de aquí sea de alguna manera muy imperfecta un reflejo de lo que está arriba en el cielo. Y somos llamados a que eso sea siempre así. El pastor supervisa que las canciones que se canten sean apropiadas, que la vestimenta de los miembros sea modesta, que las reuniones de presupuesto, por ejemplo, se invierta lo que la Biblia manda que se invierta, que los ministerios funcionen para que los ministerios se hicieron, que dentro de la iglesia predominen la predicación, las ordenanzas, la comunión, la oración, la caridad y el evangelismo. Que la iglesia no sea otra cosa fuera de las que les acabo de decir, y que se haga todo como la Biblia lo manda. Es el pastor el que está llamado a decirle a la gente: aquí no se hace eso, aquí nos comportamos de una manera distinta. Eso es gobernar la iglesia, supervisar que todo lo que está sucediendo honre al Señor. Y por último, mi favorita, el pastor es llamado, y yo creo que todas se engloban en esta, a amar a sus ovejas. El pastor es llamado a amar a sus ovejas, porque yo puedo hacer todas las que yo les acabo de decir arriba sin amarlos. Yo puedo hacer todas las que están arriba solo como un oficio, como para eso me pagan. Pero el pastor es llamado a amar a las ovejas al punto de dar su vida por ellas. El pastor es llamado a verlos a ustedes de la misma manera que Cristo los ve, la misma. Y pastorearlos de la misma manera que Cristo hoy los pastorea. O sea, cuando yo veo a Pablo en este momento, yo tengo que ver a Pablo como Cristo desde los cielos está viendo a Pablo, con ese mismo amor, y amarlo de la misma manera. Y si quieren la manera práctica de ver qué es esto, no quiere decir que hacemos nuestro servicio pegando brincos de la contentera todo el día, sino que nosotros damos nuestra vida voluntaria y alegremente por ustedes. Eso es amarlos. Nosotros damos nuestra vida alegremente y voluntaria por ustedes. Nosotros nunca vamos diciendo qué pereza, pero me toca, por ejemplo. Es ir a verlos a ustedes cuando están enfermos y orar por ustedes, como dice la carta de Santiago. Somos mandados a donde están las ovejas y orar por ellas cuando están enfermas y no se sienten bien. Si están en la cárcel, si están en una bronca legal, vamos para allá de un solo para cuidar las almas de ustedes. Es ir al hospital cuando alguno de ustedes o un ser querido está en el lecho de muerte y predicarles al Señor, o si ustedes están en su lecho de muerte, recordarles hacia dónde van.
Es ir a sus casas y ayudarlos a evangelizar a sus hijos, porque los amamos. Es salir en carrera porque algo les pasó y nos preocupamos por ustedes. Es literalmente que el pastor se diga todos los días de su vida, mi vida se trata de amarlos a ellos, día tras día, tras día, tras día. Eso hace que el pastor haga lo que sea que tenga que hacer. Nosotros vamos a donde tengamos que ir, sufrimos lo que tengamos que sufrir, oramos lo que tengamos que orar, lloramos lo que tengamos que llorar, para que cada uno de ustedes llegue a los brazos de su verdadero pastor y hagan nuestro gozo completo. Ese es todo el punto. Nosotros sencillamente lo que queremos es amarlos, y se acaba de dar como 6 maneras distintas por la cual el pastor ama a sus ovejas. Pero el rol principal del pastor es amar a sus ovejas y dar su vida por ellas, tal como el Señor Jesús, como nuestro gran pastor, nos amó y dio su vida por nosotros. Visto de una manera práctica, si un carro los va a atropellar a ustedes, ustedes no se ponen delante mío, yo me pongo delante de ustedes para que el carro me dé a mí. Yo soy mandado a sacrificarme por ustedes, no ustedes por mí. Y es nuestro gozo poder, de alguna manera diminuta, poder ilustrarles lo que el Señor Jesús hizo por ustedes. Chiquitilla e imperfecta, pero de alguna manera cuando ustedes ven el pastor de ustedes, se deberían decir, si ese hombre, así de tartamudo cuando está hablando y así de distraído, si este hombre me ama así como estoy viendo que me ama, ¿cuánto más me ama mi pastor perfecto, a quien este hombre está apuntando nada más? Nosotros somos como un pequeño, diminuto rayito de sol que les cae a ustedes para que entiendan el resplandor del sol entero que es Cristo. Y yo creo que los pastores servimos para que ustedes tengan una manera como tangible y visible de entender cómo Cristo los pastorea, aunque sea de una manera imperfecta como la que hacemos nosotros, y el deleite que es ser una oveja de su rebaño. Entonces nos pone aquí para que ustedes puedan de cierta manera entender la relación que ustedes tienen con Él. Porque nosotros no apuntamos hacia nosotros, nosotros apuntamos hacia el Señor, que es el pastor supremo, el buen pastor. Y así como Jesucristo los ama a ustedes y los pastorea, así somos llamados nosotros a pastorearlos a ustedes también. Así somos llamados a saber el nombre de cada uno de ustedes, por ejemplo. Así somos llamados a llorar cuando ustedes lloran y reír cuando ustedes ríen. Eso es imposible si no los amáramos. Cuando ustedes realmente, y se los digo en serio, y los que son pastores pueden confirmarlo, y si no, por favor renuncien. Cuando ustedes están alegres, nosotros también. Y cuando ustedes lloran, nosotros también. Yo he tenido momentos, y no es para echarme a mis flores, que yo estoy orando por uno de ustedes y estoy literalmente llorando por ustedes, porque los amo. Nosotros felizmente nos desgastamos hacia una muerte temprana por ustedes. A mí Dios me dio un privilegio enorme, que es que mi esposa es 10 años mayor que yo. Yo creo que porque el Señor sabe que a mí el cuerpito no me va a dar para muchos años, ¿verdad? Entonces, por dicha, nos va a tocar irnos parecido de este mundo. Ella va a vivir una vida llena de salud y prosperidad y belleza y cuidado, y yo voy a desgastarme la existencia por ustedes. Pero nosotros somos llamados a desgastarnos por ustedes. Grandes pastores de la antigüedad vivían muy poquitito precisamente por eso, porque todo lo dan por sus ovejas. No hay balance, o sea, no hay como mucho balance en la vida de un pastor. El pastor ama a su familia, ama a la iglesia y después se muere. Y no hay otra cosa. Tal vez de vez en cuando puede ir a la playa y darse un descansito, leer un libro, pero el pastor solo está malabareando entre amar a su familia, amarlos y amarlos a ustedes. Y ese es el rol de nosotros. Nosotros no buscamos sacarle nada de provecho a este llamado fuera del provecho que ustedes puedan sacarle. Y lo más bonito de esto, y se los voy a prometer desde ya, es que esto no es un amor que depende de lo que ustedes hagan o dejen de hacer. No depende de ustedes. Ustedes no tienen el poder para hacerme a mí amarlos más o menos. No lo tienen, lo siento mucho. Ustedes, yo quiero que Rory no me quiera tanto, lo siento, no se puede. No depende de ustedes. Ustedes pueden insultarme día y noche si les da la gana, y mi amor por ustedes se mantiene exactamente igual. Ustedes pueden venir todos los domingos 10:30 de la mañana y ser los mejores miembros, siervos de la iglesia, que los voy a amar exactamente igual como el que me está sacando de quicio porque cada 2 semanas tengo que ir a sacarle una cantina. A los dos los voy a amar exactamente igual. Pueden ser los más disciplinados o los más desobedientes,
que eso no afecta el amor que un pastor le tiene a su oveja. Pueden ser la oveja más fiel o la oveja más descarriada. Es más, pueden hacerme la vida imposible, como algunos de ustedes me la han hecho, y aún así los voy a amar. Más bien, uno tiene que tener un poquito más de cariño, porque lo hacen a uno crecer más. Y vean, no es porque yo sea la gran cosa. Eso no es Rolando hablando de cuánto ama a su gente. Eso es el amor que un pastor tiene por sus ovejas. Y es lo que necesito que ustedes entiendan que tienen cada vez que ustedes están, o sea, cuando están bajo el cuidado de un pastor. Esa es la clase de persona que los está cuidando a ustedes. Y es por esto, porque el amor del pastor por su oveja no depende de la oveja. Depende del pastor que decide amarla. De la misma manera que el amor que el Señor les tiene a ustedes no depende de ustedes. Depende del Señor que decidió amarlos. Entonces, si nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, lo hacemos. Pero ustedes no tienen la capacidad de decepcionarnos. No pueden decepcionarnos. Ustedes nunca van a escuchar de mi boca, estoy muy decepcionado de vos. Es imposible. Porque Jesucristo no está decepcionado de ustedes. No pasa un día en que el Señor los ame menos. No pasa uno. Jesucristo todos los días les dice a ustedes de maneras diferentes, Dios Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, no por algo que ustedes hayan hecho, sino porque lo que Jesucristo hizo en la cruz por ustedes. Y el Padre los ama a ustedes y está totalmente complacido en ustedes por lo que el Señor hizo y los ve a ustedes con el mismo amor con el que los ve Cristo. ¿Quién soy yo para no ser igual? ¿Quién soy yo para decir, Más bien, nosotros tenemos la obligación de amarlos a ustedes exactamente igual, porque cada vez que ustedes sean incapaces de decepcionarnos. Si tenemos que lidiar con chichas, berrinches, insultos, cuestionamientos, indisciplinas, tardías, ausentismos, gustosamente lidiamos con ellos. Entonces sepan eso, dice que es una promesa para ustedes. Ustedes no tienen el poder para decepcionarnos. No lo tienen. Como el Señor está complacido con ustedes, nosotros también. Ahora, la gloria mayor de un pastor, aunque ustedes no lo crean, o de un buen pastor, por lo menos, es la siguiente: que nuestro caminar y nuestro amor por ustedes los haga a ustedes enamorarse más de Jesús. Es el gran gozo de nosotros. Yo no los amo a ustedes porque ustedes me amen de vuelta. Nosotros los amamos a ustedes para que ustedes amen más al Señor Jesús. Nosotros pastores, como con P minúscula, estamos aquí para apuntar al pastor con P mayúscula. Como dice la Biblia, el príncipe de los pastores, el buen pastor del Salmo 23. Es el que conoce a cada oveja por su nombre y ninguna oveja se le ha escapado de su santa mano. Uno trata de ir y buscarlas del rebaño de uno, pero a él no se le ha escapado ni una sola oveja, ni una. Él es el buen pastor que nos lleva por dulces pasos y nos hace descansar, quien nos lleva de la mano cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, el que se pone enfrente de nosotros y los lobos rapaces y les dice a los lobos, de aquí ustedes no pasan, porque estas ovejas son mías. Es el que verdaderamente dio su vida por las ovejas. Y si por alguna extraña razón ustedes no saben de quién les estoy hablando, es de Jesucristo, su buen pastor. La relación que yo tengo con ustedes no se parece ni en una centésima a la que tiene Jesucristo con ustedes, ni una centésima, ninguna milésima. Yo no los amo a ustedes ni una, no tengo la palabra de la partícula diminuta que se compara el amor mío por ustedes con el que tiene Jesucristo por ustedes. No se compara. Él es el verdadero pastor. Él fue a buscar a cada uno de ustedes y tal vez algunos de ustedes los está buscando en este momento, cuando estaban descarriadas y esparcidas sin pastor. Él fue el que dio su propia vida para meterlos dentro del redil. Así que bajo ninguna circunstancia, por favor, se los pido de corazón, que salga de sus bocas: qué increíble es este pastor de mi iglesia, qué rajado que es, qué bien habla, cuánto me ama, cuánto me quiere, qué chispa es, qué gato es Joe, qué gato es Rolando. Que nunca salga eso de sus bocas, por favor, porque no queremos eso. Más bien, vean a sus pastores y adoren al pastor supremo que se los envió. Vean nuestro amor por ustedes y piensen, ¿y cuánto más me ama Jesucristo? Ustedes son la gran posesión de ellos, de Él, perdón. Ustedes son la gran posesión del Señor. Ustedes son la gran perla de valor de Él. Ustedes son su mayor tesoro en el mundo entero.
Yo no tengo nada que ofrecerles a ustedes, aparte de mi Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. No tengo nada que ofrecerles. Yo lo único que puedo ofrecerles es que ustedes estén mirando constantemente hacia allá. Y cuando ustedes vuelven a ver para abajo, así le hacen, no, vuelva a ver para allá. Y eso es toda mi vida. Así que vean, quédense con Él. Que Él sea su buen pastor. Que Él sea el que se lleva la adoración de ustedes. Que Él sea el que se lleve los cumplidos. Que Él sea el que se lleve el asombro. Y completen nuestro gozo, como vimos hace un par de semanas que dijo Juan el Bautista. Y al ver a nosotros digan, qué bueno que es mi buen pastor Jesucristo. Y en completa adoración y sumisión alegre hacia Él, cumplan el rol de ovejas. Déjenos a nosotros guiarlas. Sométanos a nosotros, o no nos dejen a nosotros bajar el estándar de lo que yo acabo de decir. Porque es el dolor de mi alma que no hemos podido hacer esto como ustedes, como a mí me gustaría. Ustedes no saben esto porque no se los comparto, pero a mí me parte el corazón en 20,000 pedazos que yo no puedo leer lo que yo acabo de decir y decir, esa es la clase de hombre que yo he sido para ellos. Me parte el corazón en 1000 pedazos. Pero como Dios, como mi testigo, esto que acabo de predicarles a ustedes y que acabo de decirles es el nuevo estándar que esta iglesia va a tener para los pastores. Ustedes no pueden esperar nada menos de esto. Nada menos de esto. El Señor lo manda y ustedes lo necesitan, las dos cosas. Y yo no sé cómo hacer el Señor para poder darnos la capacidad de tener pastores a tiempo completo. No sé cómo Él va a acomodar lo que tenga que acomodar. Pero es mi convicción personal, y yo creo que la palabra de Dios, en que este debería ser el estándar que esta iglesia tenga para sus pastores. No pastores que enseñan, no pastores que dan tips, sino pastores que cuidan, que aman, que nutren, que edifican, que gobiernan, que disciplinan, que enmiendan, que persiguen y que dan su vida por las ovejas. Okay, por favor, no esperen nada menos. Voy a pedirles ahora un favorcito, porque no me gustaría que esto se quede en los pastores que estamos aquí en la tierra, sino que todo el punto de un pastor es apuntar al pastor que está en el cielo. Entonces voy a pedirles ahorita que nos pongamos todos de pie, por favor pónganse de pie, y quiero que leamos el Salmo 23. Porque si hay algo hacia donde toda esta cosa apunta, es nuestro pastor Jesucristo. Y lo que yo quiero hacer nosotros, leamos las frases que están en ese tele, si están, ¿verdad? Qué dicha. Las frases que están, habría sido una pelada si no están. Que ustedes vean las palabras que están en ese tele y las coman, como dice la palabra de Dios. O sea, las coman, las vivan, las crean. Que sepan que ustedes son una oveja y ustedes tienen un gran pastor. Y que nada les robe del gozo de ser una oveja de Jesucristo. Nota al margen, el último versículo le cambié solo 2 palabras, no porque yo sienta que son mejores, sino es porque tal vez transmiten un poquitito mejor el peso de la palabra. Por si acaso ustedes ven que la frase del final no dice por largos días y dice para siempre, es porque nosotros casi nunca decimos por largos días, nosotros tendemos a decir para siempre. Okay. Por si acaso algunos se escandalizan, no se escandaliza. Pero leamos el Salmo 23. Okay. El Señor es mi pastor. Díganlo conmigo. Nada faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre. Señor, vos sos nuestro buen pastor. Sos quien nos conduce por verdes pastizales. Quien fue por nosotros cuando estábamos descarriadas, perdidas y muertas. Quien nos enmendó y nos enmienda día tras día. Quien nos dirige cada día más cerca hacia la ciudad celestial que es nuestro hogar. Vos sos a quien apunta todo esto, Señor. Esta gran obra, la iglesia, los miembros, los diáconos, los pastores.
Todo apunta hacia vos, Jesús. Señor, encarecidamente y con toda la iglesia aquí, que yo estoy seguro que piden por lo mismo, danos lo necesario para poder guiar este lugar hacia donde vos querás que se guíe. Provee lo que haya que proveer, quita a quien tengas que quitar, pone a quien tengas que poner. Pero este redil de ovejas te necesita. Te necesita en cada momento del viaje, cuando estamos en dulces pasos y cuando estamos en el valle de sombra de muerte. Señor, vos sos nuestro buen pastor. Vos rescataste a cada una de las almas que están acá. Y si no te conocen, Señor, que te conozcan ya. No dejes que esta iglesia se desvíe ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. No dejes que los pastores seamos otra cosa que una imagen tuya. No dejes que ningún miembro se pierda, Señor, de acá, sino guardalo. E implantá, por favor, en los corazones de todos nosotros que vos sos nuestro buen pastor. No tenemos un pastor humano a quien se le puede perder una oveja, sino que nuestro pastor es el Dios omnipotente, el cual todo lo orquestra para su eterna gloria y para el bien de sus ovejas. Danos confianza, Señor, y permitínos obedecerte alegre y gustosamente. Amén.